10 de agosto, 19º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de Sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Segunda lectura tomada de Hebreos 11. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su único hijo, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentre en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho más, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. El pasaje del Evangelio que hoy escuchamos tiene tres partes entrelazadas entre sí. La primera es la confianza en el Padre y el desprendimiento material. La segunda, el llamado a la vigilancia por medio de la parábola del Señor que regresa de una fiesta. Y la tercera, la parábola del administrador fiel, que representa la responsabilidad en el liderazgo. El Evangelio comienza con una tierna exhortación: no temas, rebañito mío. El rebaño es frágil, débil e indefenso frente al mundo, por lo que aferrarse a los bienes materiales es una búsqueda de seguridad y confianza, un arma para compensar su debilidad. Por eso, desprenderse de esa seguridad es una muestra de confianza absoluta en Dios. El llamado radical a vender las posesiones y darlas en limosna no admite interpretaciones, matices o atenuantes. Solo de esta manera podrá el discípulo procurarse bolsas que no se rompan y acumular un tesoro inagotable en el cielo, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. El sentido no deja lugar a dudas. Si el tesoro del discípulo está en el cielo, su corazón tendrá más aspiraciones que las realidades celestiales.
Libre de posesiones materiales y apegos terrenales, el discípulo tendrá libertad y disponibilidad de estar solo para su Señor. Así se pasa a la segunda parte de la exhortación, que es la espera del Señor que llega. El discípulo debe estar listo, en vela, preparado para el reino de los cielos que le ha dado el Padre. Por eso debe tener ceñida la cintura y las lámparas encendidas. En tiempos de Jesús, las túnicas muy holgadas que llegaban hasta los pies atrasaban. Ceñirse la cintura permitía tener más libertad para hacer cualquier oficio. Las lámparas encendidas expresa la actitud vigilante y la disponibilidad. Jesús les enfatiza: ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la fiesta. Nótese que no se dice esclavos o criados, como normalmente se traduce en los misales, sino que dice hombre. De esta manera se expresa la adhesión al Señor desde una perspectiva de libertad, no como un esclavo que no tiene alternativa. La prontitud de los que esperan no se reduce a abrir la puerta, sino a servir a su Señor. No es necesario que nos centremos mucho en el aspecto simbólico de la fiesta de boda de la que regresa el Señor, ya que el verbo que se utiliza significa también una celebración festiva en general. No se reduce necesariamente a una boda. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. La llegada del Señor puede referirse a la muerte de la persona que se visita o a la venida del Señor al final de los tiempos. En esa perspectiva de la parusía se entiende el cambio de funciones de servidor a servido. En el banquete celestial, el criado será servido por su Señor. Si llega a medianoche o a la madrugada, literalmente dice en la segunda o tercera vigilia de la noche. Así se contaban las horas en el tiempo de Jesús. La primera vigilia iba de las 6 a las 9 de la noche, la segunda de las 9 a las 12, la tercera de las 2 a las 3 de la madrugada y la cuarta de las 3 a las 6. Si llega a la hora más pesada de la noche, por eso dice a la segunda o tercera vigilia, y los encuentra en vela, dichosos serán. Tiene aún más mérito. Jesús refuerza la idea de la vigilancia con la comparación de un padre de familia que tiene el deber de cuidar la casa para que no se le meta un ladrón. En una casa como las de Palestina del tiempo de Jesús, cuyas paredes eran de adobe, no era difícil abrir un boquete y meterse por allí. Y como el ladrón no avisa la hora que llegará, el dueño de la casa debe estar siempre vigilante. Después interviene Pedro para preguntar: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Nosotros pueden ser los 12 apóstoles y todos el resto de los seguidores de Jesús. Jesús, fiel a su costumbre, no responde directamente, sino con una parábola. Sale a relucir la figura del administrador fiel y cuidadoso, una persona que está investida de autoridad sobre los demás criados de la casa. Sin embargo, el administrador no deja de ser otro siervo, solo que está encargado de repartirles a su tiempo los alimentos. Si cumple con su deber ese criado, será recompensado grandemente, porque se le nombrará administrador de todas las posesiones de su Señor. Esto significa no solo extender la autoridad, sino
la participación en la posesión de su amo. Incluso había buenos siervos a los que, como premio a su desempeño, se les otorgaba la libertad para que no fuesen más esclavos, algo muy difícil de lograr en aquel tiempo. En contraposición está el mayordomo que, percatándose de la tardanza de su amo para su regreso, comienza a abusar de su autoridad y a satisfacer sus instintos. Al parecer, comer, beber y emborracharse es una fórmula hecha para expresar el desenfreno en las celebraciones y una conducta libertina. Pero el día menos pensado llegará su Señor y dice literalmente, lo partirá en dos. Los estudiosos debaten si eso hay que tomarlo literal o figurado. Quienes lo toman en sentido literal ponen el ejemplo de cómo se castigaba la deslealtad entre los poderosos de aquel tiempo. En cambio, quienes piensan que es en sentido figurado, expresa la doble vida del siervo que fue calificado al inicio como siervo fiel y prudente. A continuación, Jesús aborda el principio de responsabilidad proporcional. La fidelidad es asunto de obediencia o desobediencia. Jesús termina su exhortación contraponiendo la actitud de dos siervos. Los dos no cumplen la voluntad de su Señor, pero uno la conoce y el otro no. Quien la conoce será castigado severamente, porque hay un acto de rebeldía explícita. El otro que desconoce esa voluntad no será castigado con severidad. El contraste es entre el pecado voluntario que se comete deliberadamente y el pecado por inadvertencia o por descuido y hasta incluso por ignorancia. El pasaje evangélico termina con la máxima: al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que se le confiaron más responsabilidades, más se le pedirá. Después de esto, la pregunta de Pedro, que Jesús no contestó directamente, sigue en pie. ¿La exigencia de vender todo y darlo en limosna es para todos los cristianos o es solo un ideal de vida? Por la respuesta de Jesús sobre el administrador fiel, podemos deducir que esta exigencia es para los que son llamados a seguirlo radicalmente en la pobreza total, que en la vida actual nosotros llamamos vida consagrada. Pero todos los cristianos están llamados a usar los bienes con generosidad y desapego, no poniendo en ellos su tesoro, usándolos como lo que son, medios para vivir, sin entregarles su corazón y haciendo de ellos una finalidad de vida. Puntos de reflexión. Número 1. Jesús no pretende satanizar los bienes materiales. Quiere enseñar la libertad con respecto a ellos para que no esclavicen al hombre. Tampoco funda un modelo económico como manipuladoramente a veces lo refieren algunas ideologías. El ideal cristiano no es la miseria, sino la justicia y la caridad. Y visto desde allí, entre más se tenga, más se puede ayudar. Número 2. Dios ofrece su reino, pero exige que el tesoro del cristiano esté en ese reino y no en ninguna otra parte. Ejemplo, las posesiones materiales. Número 3. La venida del Señor es imprevisible. Llega como un ladrón. Y esto alude tanto a la muerte como a la venida del Señor al final de los tiempos.
No nos podemos quedar solamente pensando que el Señor vendrá pronto, porque antes de eso puede llegar nuestra muerte y el tiempo de darle cuenta a Dios sobre nuestra vida. Número 4. El juicio será proporcional a la responsabilidad. Daremos cuenta en la medida que hemos recibido del Señor y de todo cuanto se nos ha confiado. Número 5. La exhortación "estén preparados" no es una invitación a pensar en cada momento en la muerte, a vivir angustiados, a pasar la vida como quien está en la puerta de casa con la maleta en la mano esperando el autobús. Significa más bien estar en regla, tener las cosas listas. Estar preparado significa vivir de tal manera que no hay que preocuparse por la muerte. Se cuenta que le preguntaron a San Luis Gonzaga mientras jugaba con sus compañeros: Luis, ¿qué harías si supieras que dentro de poco vas a morir? A lo que él respondió: seguiría jugando. La receta para disfrutar de la misma tranquilidad es vivir en gracia de Dios, sin pendencias graves con Dios o con los hermanos. Dios te conceda un bonito día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.